Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Jesús comienza su ministerio. Vamos a dar lectura al texto bíblico. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Bueno, Marcos ha preparado aquí el escenario para introducirnos en el ministerio de Jesús, ¿no? Hemos visto en los pasajes anteriores, estos domingos, cómo se nos presenta al Señor Jesucristo como Jesús, aquel que había de salvar a su pueblo de sus pecados, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y después hemos visto ese momento tan importante de su bautismo, el reconocimiento de Juan el Bautista diciendo: he aquí, aquel al que esperábamos, el Mesías al que esperábamos, ha llegado, está aquí, del cual yo no soy digno, encorvado, de desatar la correa de su calzado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto que después de 400 años de silencio, desde el profeta Malaquías a Juan el Bautista, 400 años en los cuales Dios no habla, ahora el gran profeta, que es tipo de Elías, Juan el Bautista es un tipo de Elías, ese gran profeta, Juan el Bautista, el último de los profetas, ya neotestamentario del Nuevo Testamento, allana, prepara el camino para el Señor. Y entonces Juan sale, desaparece de la cena. Es necesario que yo mengüe y él crezca, que yo desaparezca y él tenga el protagonismo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el texto que hemos leído hoy, vemos que realmente pues, Juan el Bautista ha sido ajusticiado ya, ¿no? Ha perdido su vida a manos está encarcelado, va a perder su vida en breve a manos de Herodes. Nos dice que hemos visto este domingo pasado cómo no solamente todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la venida del Mesías y era la esperanza mesiánica del pueblo de Dios, que no había otra esperanza mayor que la venida de ese Mesías prometido, ¿verdad? Y hemos visto como Juan, he dicho, lo anuncia, pero como hay algo más importante incluso, ¿no? Que vemos la Trinidad en el Jordán, Dios el Padre diciendo: he aquí mi Hijo en el cual me complazco, he aquí mi Hijo al que amo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Aquí vemos que no solamente las profecías le anunciaban, no solamente Juan le introduce, sino que el Padre, Dios el Espíritu, sellan, certifican que este que ha nacido, ese que está en el Jordán, ese que sale de las aguas, Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero de Nazaret, es mucho más que un hombre. Es Dios hecho hombre. Es el Mesías, el Salvador. ¿Vale? Entonces es importante. Hemos visto como radicalmente, de una forma abrupta, de una forma en la cual no hay una transición amable, si es una transición abrupta, pasa del Jordán al desierto. Y en el desierto es tentado. Y donde el primer Adán cayó en el Edén, en la tentación, y sucumbió a la tentación y fue expulsado del Edén, y la tierra sufrió por eso esa maldición terrible, la raza humana y toda la creación. Vemos como en ese primer encuentro, en esa primera lucha con Satanás en el desierto, el postrer Adán, Jesucristo, vence a Satanás y vence esa tentación, ¿verdad? Y vemos como esa está ahí evidente en el Evangelio de Marcos, esa comparación, la caída del primer Adán y la victoria del postrer Adán. Así como por el primer Adán tenía que entrar el pecado en el mundo, así por el postrer Adán los hombres serán levantados, serán salvos, ¿verdad? Y hay una promesa de nuevos cielos y nueva tierra. La primera se perdió, el Edén se perdió, pero hay una promesa de nuevos cielos y nueva tierra.
En el primer encuentro con Satanás, Satanás es derrotado por el postrer Adán, por el Hijo del Hombre, por Jesús de Nazaret, por Dios hecho hombre. El mensaje de Jesús son buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio, buenas noticias para el hombre. ¿Por qué son buenas noticias? Porque habíamos perdido el paraíso. Hemos vivido en un mundo caído, sujeto a la violencia, sujeto a la muerte, ¿verdad? Nosotros mismos estamos sujetos a vanidad. La creación gime como con dolores de parto, Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Qué espera la creación? Ser redimida. La redención que viene por Cristo Jesús en la cruz no solamente implica nuestra salvación, nuestra redención, implica la redención del mundo, del universo. Afecta a todas las cosas que suceden, no solamente a nuestra vida, sino al futuro de la creación. Y la creación gime como con dolores de parto, como una madre que espera dar a luz. ¿Y qué da a luz esa madre? Una nueva creación, una nueva criatura. ¿Qué es lo que espera ahora la creación? Dar a luz. ¿Qué? Una nueva criatura. ¿Qué espera la creación? La venida gloriosa de los hijos de Dios con el Señor, para que Él ya traiga con Él los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. El Evangelio son buenas nuevas. Ese camino al Padre que se rompió, esa expulsión del Edén, esa maldición que cayó sobre nosotros, el Hijo del Hombre viene a revocarla. Viene a restaurar la comunión con Dios, viene a abrir un camino nuevo al Padre. No lo hacemos nosotros, la salvación no es nuestra invención, no podemos ganar la salvación, Él mismo lo hace por nosotros, abre ese camino nuevo. Él vence a Satanás, va a ocupar nuestro lugar. Hemos visto también estos domingos dos palabras muy importantes, una es identificación y otra es sustitución. Identificación, porque está Jesús de Nazaret en el Jordán. Si el bautismo de Juan es para perdón de pecados, ¿acaso tiene Jesús algún pecado que necesite ser perdonado? ¿Necesita que el agua del Jordán le limpie como a los demás pecadores? No. Identificación. Se identifica con los pecadores, se solidariza con los pecadores. Sustitución. Sustituye y sustituirá al pecador. Él que es hombre, verdaderamente hombre, pero al mismo tiempo verdaderamente Dios, tiene que identificarse y se identifica en su humanidad con los hombres y sustituye al final a los hombres. Es curioso, decía también el video pasado, que el Evangelio de Marcos empieza con el bautismo en el Jordán, es un bautismo de agua, ¿verdad? ¿Y cómo acaba? Con su bautismo de sangre en la cruz. Un bautismo de agua, un bautismo de sangre en la cruz. Sustitución, identificación. Identificación con el hombre, sustitución. Sacrificio sustitutorio. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es el que nos sustituye a ti y a mí en la cruz. Y es el que sin pecado entra en las aguas del Jordán y se identifica contigo y conmigo. Es el papel que Jesús tiene que hacer, ¿verdad? Es el papel que ha decidido voluntariamente asumir. Son buenas nuevas, pero no son nuevas del todo. No son nuevas del todo. El Evangelio es un Evangelio que ha sido prometido ¿cuándo? El Evangelio es un Evangelio que tiene que ver con Juan el Bautista, con Jesucristo, ¿no? El Evangelio comienza en Génesis capítulo 3. El Evangelio comienza en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 hay una promesa que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en su cabeza, ¿verdad? La simiente de la serpiente le dirá en el calcañar y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ese es el protoevangelio, el evangelio antes de ser evangelio, las buenas noticias. Desde el principio, en Génesis, se nos habla de la simiente. ¿Qué simiente? La que es prometida a Abraham. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra que crean en el Señor Jesucristo. ¿Qué simiente es esa? Hablábamos el martes, la simiente, Génesis capítulo 3, la simiente prometida a Abraham, la simiente que vemos ahora aquí, el Cordero de Dios, Jesucristo. En Él son todas las familias de la tierra benditas, dichosas,
felices si creen en Jesús de Nazaret. Isaías 40, versículos 9 al 10, se nos habla del Señor que viene soberano con poder y su brazo gobierna por él. Es el Evangelio, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando contemplamos el Evangelio y cuando leemos los Evangelios, tenéis que asombraros conmigo. Tenemos que asombrarnos juntos. Porque ese que es el hijo de José, el carpintero de Nazaret, este que no tenía donde recostar la cabeza, este que solamente tenía un par de sandalias y una túnica, este que no nació entre sábanas de lino, de blanco lino fino, de seda, rodeado de personas que le hiciesen la ola, ¿verdad? No, Jesús de Nazaret es rey, es el rey, es el rey, pero le vemos que en su humildad, y tenemos que aprender de Jesús. Él, siendo Dios, se despojó de la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Toda la gloria, todo el poder, toda la majestad, el reinado absoluto, el control total, soberano rey sobre todo. Y se hace hombre y se humilla. Y camina en esos caminos polvorientos y mancha su calzado. Y se junta con los pecadores. Y muere en una cruz. Y es contado entre los pecadores, ¿verdad? Entre aquellos dos pecadores aquí. ¿Cuánto tenemos que aprender de la humildad del Señor? ¿Cuánto nos asombra que el Dios de la gloria ha dejado toda su gloria por amor a ti, por amor a mí, por amor a su iglesia? El Evangelio son buenas noticias, son noticias maravillosas, son noticias que nos hablan del amor de Dios en acción, ¿verdad? Nos hablan del reino. Y el que está allí es el rey. Y el que leemos en los evangelios es el rey. Y el que es aquella noche juzgado injustamente, torturado, humillado y traspasado en una cruz, es el rey. Y aquel que es coronado, no como una corona ¿verdad?, de oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino que es coronado con una corona de espinas, es el rey. Y aquel al cual despojan de sus vestidos y le dan un manto púrpura, que ese manto púrpura simbolizaba la realeza, pero lo hacen para reírse de él. Era el rey. Y aquel que pone una tabla, un tablón encima de su cruz y dicen, este es el rey de los judíos, y se ríen de él, y se mofan de él, ese era el rey. Era el rey. Y el rey nos había acercado, ¿verdad? Y es lo que encontramos aquí. El reino de Dios no tiene que ver tanto con el reino material de Dios aquí, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la actividad del rey. Cuando la Biblia nos dice, el reino de Dios ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Quién representa el reino de Dios? Jesús, el rey, que está presente entre nosotros, pero en su humillación, en su humildad, pero aún así tiene autoridad. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para expulsar a los demonios, ¿verdad? Para hacer calmar la tormenta y los vientos, porque lo obedecen. Para hacer resucitar a un muerto y decirle, Lázaro, sal. Es el rey, tiene autoridad sobre todas las cosas. Lo que pasa es que muchos no lo vieron, no quisieron verlo. A los suyos vino, mas los suyos no le conocieron, ¿verdad? Y muchos dijeron, este no puede, ¿cómo va a ser este el Mesías? Si estamos esperando un guerrero, estamos esperando a alguien que venga montado en su caballo, en su cabalgadura, con su armadura y su espada, a juzgar, a gobernar. En cambio, el Señor venía en la humildad, en su humildad. ¿Qué reacciones hay, verdad? El versículo 3 nos dice que Juan, que predicaba, preparad el camino al Señor, allanad sus sendas, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos recibir al Rey en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al escuchar el mensaje del Señor? ¿Verdad? Del Evangelio. Pues tenemos que hacer algo que tiene que ver con la obediencia. La obediencia, como os dije, es importante, ¿verdad? Es importante. Hay una falacia, algo que a veces se afirma pero que no es cierto, una gran falacia que dice, yo puedo ser cristiano pero vivir como quiera.
Yo puedo ser cristiano y hacer lo que quiera, porque al final la salvación es por gracia. Dios me perdona y ya está. No, 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 no. Amigo, amiga, no. No, hermanos, no es así. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor en obediencia y obedecerle, seguir al Señor. Eso es así. Cuando encontramos a alguien que me dice, no, yo amo al Señor, pero no me congrego en ninguna iglesia. No, yo amo al Señor, pero ahora vivo una etapa en mi vida de desobediencia. Y no hago esto, no hago lo otro, pero bueno, yo soy salvo, el Señor me salvó. Yo le digo, mira, amigo o hermano, no lo sé. Como decía antes, el que me ama guarda mis mandamientos. La obediencia, el arrepentimiento y la obediencia es una cara de esa también salvación. Es por gracia, claro que sí, es la obra de Dios, pero ¿cuál es mi parte? Arrepentirme e ir y obedecer al Señor, ¿verdad? Arrepentirse y creer las buenas nuevas, ¿no? Y aquí vemos como el Señor llama a estos hombres, llama a los primeros discípulos, Simón, Andrés, Santiago, Juan, que son invitados a seguir al Señor en el versículo 17. Y Marcos quiere mostrarnos aquí en práctica lo que significa ser creyente. ¿Qué significa ser creyente? ¿Cuál es la obra evidente, ¿no?, de una persona que recibe el Evangelio? Pues bueno, pensad en vosotros. Uno entendió el Evangelio, un día le predicaron el Evangelio, y escuchaste el Evangelio, y escuchaste al Señor, y entonces dijiste, Señor, ¿cómo he podido vivir yo tantos años lejos de ti? Señor, perdóname, porque no te escuché, ni te servía, ni te glorificaba. Señor, perdóname por mis pecados. Perdona mi pecado, que primero tiene que ver, que el primero y más importante pecado tiene que ver con ¿qué? Con Él. Tiene que ver con Él. Tiene que ver con no haberle echado cuentas, con habernos olvidado de Él, con no haber contado con Él en nuestras vidas, con no habernos levantado cada mañana y haberle dicho, Señor, gracias por lo que me das. Primeramente, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo unigénito en el cual te complaces. Gracias por el Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por tu amor. No lo merezco. Gracias, Señor, porque tengo personas que me aman. Mi familia, tengo salud. Gracias, Señor. Perdóname. Esto es la conversión. La conversión es un momento en el cual somos salvos, pero como que tengamos que estar convirtiéndonos siempre, ¿verdad? Tenemos que estar siempre con esta actitud en nuestras vidas. ¿Y cuál es el siguiente paso? Señor, ¿qué quieres que haga yo ahora? Lo hicimos, ¿no? Quiero seguirte, quiero servirte, quiero amarte, quiero complacerte, quiero obedecerte. ¿Vale? No es simplemente, yo creo en el Señor. Pero esto de servir al Señor, esto de seguir al Señor, esto de obedecer al Señor, no, eso ya, pero sí, yo al Señor, claro. No nos confundamos, no nos confundamos. Creer al Señor, amar al Señor, ser salvo implica seguir al Señor, ¿vale? Fijaros que aquí ellos les dicen, mira, dejad las redes, dejad lo que estáis haciendo y ahora os voy a convertir en pescadores de hombres. Qué oficio más maravilloso el ser pescador de hombres, ¿no? Nosotros deberíamos ser cada uno de nosotros también pescadores de hombres. Es algo maravilloso, ¿verdad? Compartir el Evangelio con los que nos rodean. Si amas a tu familia, a tus amigos, a los que te rodean, no puedes hacer nada mejor por ellos, de verdad, que predicarles el Evangelio, que orar por ellos. Porque en eso les va la vida, ¿entendéis? Les va la vida. Aceptar al Señor, seguir al Señor, amar al Señor, ser del Señor, no es simplemente una opción aquí. Y decir, no, claro, yo sigo al Señor porque el Señor es mi provisión, el Señor es mi perdonador, el Señor me guarda, me protege, me siento seguro, descanso tranquilo, me levanto confiado. Todos los beneficios que implica estar aquí y ser del Señor aquí. No, pero es mucho más. Porque hemos hablado de que al final habrá un juicio, habrá una separación, ¿verdad? Habrá una separación. Y en esa separación implica la vida de los que nos rodean. Por eso el Señor nos dice, predica el Evangelio, allana el camino del Señor, conviértete en pescador de hombres, predica su palabra. Es un reto para nosotros, ¿verdad? Fijaros,
Este llamamiento de los primeros discípulos, fijaros lo que implica. Versículo 19, dejan su familia, lo dejan todo. El Señor no te pide a ti que dejes tu familia, ¿vale? ¿Vale? Pero nos dice que para los que el padre y la madre, los hermanos, es más importante que para mí, no es digno de mí. Entonces, todas las cosas ocupan otro lugar en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y nos van a decir, es un fanático. No, no soy ningún fanático. He descubierto realmente cuál es el orden en la vida. Y el orden es primero el Señor y después todo lo demás. El Señor, la familia, mi trabajo, mi vida, todo después, el Señor primero. Y aquí lo que vemos es que estos que han conocido al Señor, que han descubierto que el Mesías, el Salvador, era Jesús, lo dejan todo y le siguen. ¿Y qué hacen? Colocan las prioridades de una forma diferente. Fijaros, en el versículo 17, le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y le siguen, lo dejan todo, ¿vale? Lo dejan todo. En el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que reventaban las redes, los llamó, y dejándolo todo, a su padre y todo, le siguieron. Jesús no te está pidiendo eso a ti y a mí, ¿vale? Pero lo que nos está hablando aquí, a ellos sí, porque eran discípulos y tenían que seguir al Señor, tenían que aprender a sus pies y tenían que estar con Él, ¿vale? A ellos sí se lo pidió. Pero a ti y a mí, ¿qué nos pide? Que tengamos las prioridades puestas correctamente. Fijaros, siempre lo explico así. Yo amo a mi esposa y amo a mi hijo. Es mi tesoro, son mis tesoros, ¿vale? Mi esposa y mi hijo son mi tesoro, ¿vale? Pero más que ellos amo al Señor. Tengo que amarle. Tengo que cada día decirme, el Señor es más importante que mi esposa y que mi hijo. ¿Sabéis por qué? Porque mi esposa me la ha dado el Señor. Y mi hijo me la ha dado el Señor. Y el Señor es más importante que mi salud y que mi bienestar. Porque si tengo salud y bienestar, me la ha dado el Señor. Porque si no, estoy diciendo, siempre lo explico así, no es un ejemplo sencillo, ¿no? Antonio, yo aprecio a Antonio. Y a Antonio le doy un regalo, le digo, Antonio, toma un regalo, ¿no? Y Antonio dice, uy, qué regalo maravilloso, un Rolex de oro, uy, qué Rolex de oro más que me ha dado Manolo, ¿no? ¿Vale? Pero él deja de hablarme a mí, o se olvida de mí. Pero en cambio su Rolex le encanta, ¿vale? ¿Qué pensáis de esto? No, el Rolex se lo he dado yo. A quien tiene que apreciar Antonio es a mí, que yo soy el dador, el que doy, el que le doy el regalo. Y muchas veces nosotros amamos más los regalos que recibimos de Dios que al Dios que nos ha dado los regalos. Por eso es importante las prioridades. La conversión afecta a todo esto. La conversión afecta a nuestros afectos, a nuestras prioridades, a nuestro orden, a nuestra vida. Afecta a nuestros negocios, ¿verdad? Porque aquí vemos en el versículo 19 que estaba Jacobo y Juan, su hermano, con su padre, que tenían un negocio, que tenían trabajadores, y dijeron, sí, lo primero es el Señor. Es decir, que también afecta a nuestros negocios, afecta a nuestra vida, afecta a todo, ¿verdad? Les hizo pescadores de hombres, es algo maravilloso, ¿no? Esta pesca de hombres tiene lugar cuando hablamos de la evangelización, cuando hablamos de pescar a hombres. Tenemos que pensar que esto es una misión de rescate. La evangelización, predicar el evangelio a los que nos rodean, no es una opción para la iglesia. Es un mandato, es una misión, pero es una misión de rescate. Es una misión de rescate porque tiene que ver con el juicio. ¿Qué va a suceder al final? Bienaventurado, dice, dichosos, alegres, los pies que anuncian el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa misión de rescate le va la vida a los que le predicamos, porque va a haber un juicio, y la única forma de escapar del juicio es creyendo en el Señor Jesucristo. Ser discípulo implica un compromiso radical. Tenemos que ser radicales, es verdad. No somos fanáticos, legalistas, exigiendo a las personas lo que no podemos hacer, pero somos cristianos y queremos vivir el cristianismo de una forma radical. ¿A qué me refiero con esto? Amar al Señor Jesús de una forma radical. Amarle a Él sobre todas las cosas.
a desear servirle a Él, a desear gozar de Él, a asombrarnos cada día con Él. Ese es el cristianismo, tiene que ver con Cristo Jesús. Cristo y el Evangelio no pueden ser una opción más, no pueden ser como un hobby. Yo tengo hobbies, me encantan mis hobbies, pero el cristianismo no es un hobby, no es un divertimento, no es algo más. Ser cristiano y ser creyente tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. No como un peso, no una carga, no una ley que nos agobia, sino algo que sale del corazón, que brota naturalmente. Es lo más precioso, es lo más maravilloso que tenemos. Y cuando lo compartimos, no lo hacemos con pesar, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque es un mensaje además maravilloso, ¿verdad? El Evangelio, las buenas noticias. Qué comienzo tan extraordinario en el Evangelio de Marcos. ¿Quién tiene la iniciativa en la salvación? ¿Quién busca al hombre? Esto es muy importante. ¿Quién busca al hombre? Dios busca al hombre. Tú, ninguno de los que estamos aquí, hubiéramos encontrado al Señor si Él nos hubiera buscado antes. El Señor toma la iniciativa desde el principio. El Señor creó a Adán y Eva, les puso en el Edén. Ellos pecaron y se apartaron de Dios. ¿Quién buscó a Adán y Eva cuando cayeron en el Edén? ¿Quién dijo aquellas palabras? ¿Dónde estás tú, oh Dios? O digo, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Verdad? Dios. Y de aquí estoy, es que me escondí porque tenía temor. ¿Verdad? Es el Señor el que busca. Es el Señor el que busca. Es el Señor el que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nunca le buscaríamos. Él es el que nos busca a nosotros. Él es el que nos busca desde el principio. ¿Quién es el que se hace hombre? Estamos ahora pensando en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es aquel que se bautiza en el Jordán? ¿Quién es aquel al que Juan anuncia como el Hijo de Dios, el Salvador, Jesús, ¿verdad? El Mesías. Es Dios que se ha desplazado, ha abandonado la gloria y se ha hecho hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién busca al hombre? Dios es quien nos busca. Nosotros nos escondemos de Dios. Intentamos que Dios no esté presente en nuestras vidas. Intentamos que desaparezca el concepto de Dios en nuestra sociedad. Pero aún así Dios no ha cortado el brazo para salvar. Y Dios sale al encuentro del pecador. Dios sale en nuestra búsqueda, siempre. Lo hace ahora. ¿Cómo lo hace ahora? A través de la Biblia, a través de su Santo Espíritu, a través de la predicación de la palabra, el Señor nos encuentra y obra en nuestro corazón. El hombre está llamado ¿a qué? A arrepentirse y a creer. Arrepentimiento y fe. Van las dos juntas. No puede haber arrepentimiento genuino si no hay fe. La fe es un don de Dios y el arrepentimiento es también un don de Dios. Arrepentimiento y fe son dones de Dios, son regalos de Dios para el hombre. Nadie puede decir, soy salvo, conozco a Jesús, si no me he arrepentido de mis pecados, si no tengo fe para verle a Él en mi lugar, cargando mis pecados, derramando su sangre preciosa para limpiarme a mí, sustituyéndome, ocupando mi lugar. El hombre no hace nada por esta salvación. ¿Qué es lo que añades tú a esta salvación? Sí, tenemos que arrepentirnos con fe y creer, ¿verdad? Pero ¿qué añades tú? ¿Qué añades tú? ¿Qué aportas tú a esta salvación? El pecado. No aportas nada más que tu pecado. Hemos sido salvos por gracia, no tenemos nada que aportar al Señor, solamente nuestro pecado, y aún así el Señor nos recibe en nuestra bancarrota espiritual, cuando no tenemos nada que darle, cuando no somos atractivos para nada. El Señor nos dice, venid a mí, ven a mí, ¿verdad? Así es la gracia y el amor del Señor. Te arrepientes de tu pecado, vienes a Él con fe, y el corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. No lo rechaza. Así es el amor de Dios. Así es su gracia, su misericordia y su compasión. Incomprensible para nosotros, insondable para nosotros, ¿verdad? El hombre, como digo, no aporta nada más que su pecado a la salvación. Dios lo hace todo a través del Señor Jesucristo y el Evangelio del Señor, de Jesús el Mesías prometido. Dios manda a los hombres que se arrepientan y que crean. Y este es el mensaje. El mensaje es el mensaje de Cristo, de Dios hecho hombre, de Dios ocupando nuestro lugar en la cruz, de Dios sufriendo en tu lugar, de Dios resucitado, de Dios en la gloria y de Dios que vuelve.
que nos demanda arrepentimiento y fe. Marcos se focaliza, ¿no? ¿De quién son los evangelios? Estos 4 evangelios. ¿Quién es el centro? No solamente los evangelios, ¿quién es el centro de toda la escritura? ¿Quién es el centro de la Biblia? Desde el Génesis al Apocalipsis. ¿De qué habla este libro? Habla de muchas cosas. Pero, ¿cuál es el corazón de la escritura? ¿Cuál es el corazón de la revelación? Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vuelve en gloria a juzgar a todo hombre, a toda mujer. Marcos se centra, es Jesús el protagonista, no es Juan el Bautista, no es nadie más, es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las predicciones de los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas mayores, los menores, Isaías, Jeremías, todos los que, Malaquías, todos los profetas, ¿de quién hablaban? ¿A quién anunciaban? Muchos años antes, a Jesús el Salvador, al Mesías, al Cristo, al que había de venir. Él es el centro de la Escritura. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo se salvaron todos los que estaban en el Antiguo Testamento? Los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. ¿Cómo? Mirando hacia el futuro, en esperanza, esperando y confiando en la promesa de aquel que iba a venir. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Mirando hacia atrás, a la cruz, sabiendo de que aquel que es nuestro Salvador ya ha venido, ha muerto hace 2000 años. Pero la muerte no pudo retenerle, la tumba está vacía, está sentado a la diestra de Dios el Padre con toda gloria y con todo poder y vuelve en las nubes. Unos mirando hacia adelante, otros mirando hacia atrás, en el centro, la cruz de Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Es por gracia, es en el Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Mesías que busca, que salva y que satisface completamente toda nuestra necesidad. Toda nuestra necesidad. No tenemos ya que estar bebiendo en pozas y en estanques y en recipientes que pierden el agua y constantemente teniendo sed, sino que Cristo viene para saciarnos, para llenar nuestro corazón, para ser todo en todos. El plan de Dios, ¿verdad?, para nosotros, para la salvación de los hombres, tiene que ver con Él, con nadie más. El silencio de la profecía entre Malaquías y Juan el Bautista, esos 400 años, acentúan de forma dramática la venida de Jesús. 400 años de silencio, desde Malaquías a Juan el Bautista. Dios no ha hablado, no ha habido profeta. Y entonces ahí vemos cómo eso acentúa de una forma dramática la venida del Mesías. De una forma dramática, ¿verdad? La venida del Rey, la venida de su reino. Es Cristo Jesús, el reino se ha acercado, el reino está en medio de nosotros. La voz del Padre en el bautismo diciendo: he aquí mi Hijo, en el cual me complazco, mi Hijo al cual amo, al cual entrego, el cual voluntariamente se entrega. ¿Para qué? Para ser coronado, para reinar, para disfrutar de las glorias, para ir a una cruz. Para ir a una cruz. Y hablaba el domingo pasado que esta palabra, esta frase, he aquí mi Hijo en el cual me complazco, tiene reminiscencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pensamos en Abraham, y en Moria, y en Isaac, y Abraham diciendo: he aquí mi Hijo, al cual amo, en el cual me complazco. Y recordamos a Abraham con esa daga, a punto de sacrificar a su hijo en obediencia, sabiendo que Dios podía resucitarle de entre los muertos, como nos dice el libro de Hebreos. Y escuchamos la voz del cielo que dice: no, para Abraham. Pero en la cruz del Calvario, Dios, que se complace, que ama a su Hijo unigénito, que le ama desde antes de la creación del mundo, con el cual ha tenido comunión siempre eterna. En aquel momento Dios tiene que dejar que toda su ira caiga sobre su Hijo y su Hijo experimente la muerte. Aquel que es la vida, que no conocía la muerte, el autor de la vida, sufre y muere por nosotros. No hay ninguna mano del cielo que pare la daga sobre el Hijo de Dios, sobre el Mesías, sobre Jesús de Nazaret. Su resistencia a Satanás, su victoria a Satanás en el desierto nos recuerda que Jesús es poderoso.
que no hay un conflicto entre iguales, que Satanás y Jesús no son dos iguales, que no tienen el mismo poder y autoridad, que no podemos mirar al final de la historia diciendo, a ver qué sucede aquí, quizá hay tablas. No, Jesús es Rey y tiene toda autoridad. Y en la cruz Él ha machacado, ha pisado, ¿verdad? Ha golpeado de muerte a Satanás. Está perdido todo. En la tentación del desierto encontramos también esto dramatizado. Satanás no puede vencer a Jesús. Jesús vence, el postrer Adán vence, donde el primer Adán cayó. El Señor Jesús es el comienzo del Evangelio, es el principio del Evangelio, es el origen del Evangelio, es el corazón del Evangelio. El Señor Jesucristo es el Evangelio. Cuando nos dice, predica el Evangelio, predica al Señor Jesucristo. Predica de su amor, predica su vida, predica sus obras, predica, Señor, todo lo que Él vivió, todo lo que Él hizo. Habla de Él, habla de su amor, de sus palabras, habla de su cruz, habla de su victoria sobre la muerte, habla de su regreso en gloria, habla de lo que todavía hará. El Evangelio, no nos confundamos, no son otras cosas, es la persona y la obra de Jesús. Si me tienen que perseguir algún día, por alguna razón, no quiero que me persigan por cosas secundarias que no son el Evangelio, ¿vale? Si algún día me tuviese que perseguir, si algún día tuviese que sufrir, quiero hacerlo por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? ¿Dónde se resume el Evangelio? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Buenas noticias, hermanos, buenas noticias, porque estáis, si sois del Señor, estáis a salvo, estáis seguros. Él nos ama más y menos, no da una palabra y la retira. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando te perdona para siempre. Cuando te ama por siempre. Su cuidado estará contigo por siempre, todos los días hasta el fin. Son buenas noticias para nosotros. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, tenemos paz, estamos en las mejores manos. ¿Cómo sé yo que el Señor me ama? ¿Cómo sé yo que el Señor me amará hasta el fin? ¿Cómo sé yo que el Señor estará conmigo hasta el fin? ¿Cómo sé yo que el Señor me llevará donde Él prometió? Y estaré con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra donde mora la justicia. ¿Cómo lo sé? Mira a la cruz. Mira la cruz. Mira sus manos traspasadas. Mira su frente coronada de espinas. Mira su costado abierto. Mírale en la cruz. Mira su sangre. Contempla su sangre derramada. Mira esa tumba donde descansó, pero ahora está vacía. Mírala a Él. Si eso no es suficiente para demostrarte su amor, ¿qué puede ser? Si su muerte, si su sacrificio en tu lugar, por ti, no es suficiente para animar tu corazón a seguirle, a obedecerle y a vivir para Él, no hay nada más que lo pueda hacer. Que el Señor nos ayude a vivir para Él, a amarle, a servirle y obedecerle. Nadie te ha amado como Él, ni nadie lo hará jamás. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que todo el poder y el consuelo de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén.